Amigos, sé que llamar a este avión el mejor de la Segunda Guerra Mundial es técnicamente incorrecto. No participó en combates, no derribó ningún bombardero y sus cañones nunca dispararon contra objetivos reales. Pero, ¿y si medimos la grandeza no por los logros, sino por el potencial y la influencia? Entonces, estamos ante uno de los cazas más importantes de la época. Amigos, les presento al Focke-Wulf Ta-183, una máquina que se adelantó a su tiempo por lo menos 5 años. Un concepto que se convirtió en la base de toda una generación de aviones de reacción en todo el mundo. ¿Cómo fue que un proyecto en papel de una Alemania en ruinas cautivó a los diseñadores de las superpotencias? ¿Y de qué prefirieron guardar silencio los diseñadores aeronáuticos soviéticos por el resto de sus vidas? ¿Y por qué su huella sigue siendo visible en el cielo hasta el día de hoy? Hoy nos adentraremos en los archivos que durante demasiado tiempo se intentaron ocultar. Sigan viendo este video hasta el final. Les aseguro que los hechos revelados les harán ver de una manera completamente diferente cómo se creó la supremacía aérea mundial. En el otoño de 1943, en los cielos de Alemania, ocurría algo que no debería estar pasando. Los bombarderos cuatrimotores estadounidenses Boeing B-17, conocidos como las fortalezas volantes, avanzaban en formaciones cerradas a una altitud de 8.000 metros. Cada una de estas formaciones contaba con varios cientos de aparatos. Sobre ellos daban vueltas los cazas de escolta. Debajo de ellos, las ciudades alemanas. Los pilotos alemanes en Messerschmitt y Focke-Wulf subían a su encuentro, experimentados, valientes, pero una y otra vez chocaban contra una superioridad numérica con la que sus máquinas físicamente no podían competir. El 14 de octubre de 1943 se produjo el segundo ataque a Schweinfurt, la ciudad donde se ubicaban las fábricas de cojinetes de bolas. De los 291 bombarderos que despegaron ese día, 60 no regresaron. Otros 17 sufrieron daños tan graves que fueron descartados inmediatamente después del aterrizaje. Los estadounidenses llamaron a este día el Jueves Negro. Parecía un éxito, pero fue la última vez que la Luftwaffe logró infligir semejante daño. Ya en diciembre de 1943, los estadounidenses empezaron a utilizar un nuevo caza de escolta, el North American P-51 Mustang. Con tanques de combustible auxiliares, recorría más de 1.400 kilómetros sin escalas, desde los aeródromos británicos hasta Berlín y de regreso. Los cazas de pistón alemanes eran fundamentalmente incapaces de hacer algo así. A principios de 1944, el panorama había cambiado por completo. La Luftwaffe perdía entre el 20 y el 25% de sus pilotos experimentados cada mes. No aviones, sino personas. Hombres que habían sido entrenados durante años. Solo en 1944, Alemania perdió cerca de 13.000 pilotos. Recuperar tales pérdidas en un plazo tan corto era imposible. Las nuevas modificaciones del Messerschmitt y del Focke-Wulf seguían siendo máquinas respetables. Las mejores versiones alcanzaban los 685 km por hora, pero esto ya no era suficiente. Los aliados construían más rápido, volaban más lejos y disponían de más personal y fábricas. Y aquí es importante entender una cosa. No se trataba solo de una crisis de cantidad, era una crisis del concepto mismo. El motor de pistón, con su hélice, cilindros, aceite y sistema de refrigeración, estaba chocando físicamente con su propio límite. A unos 700 km por hora, comenzaban a surgir problemas graves de aerodinámica, vibración y controlabilidad de la aeronave. En septiembre de 1944, apareció en un documento interno del Ministerio de Aviación del Reich una conclusión que nadie pronunciaba en voz alta, pero que todos comprendían. La próxima generación del enfrentamiento aéreo sería a reacción. Quien primero creara un caza de reacción fabricado en serie recuperaría el control de los cielos. Fue precisamente entonces cuando nació la solicitud de la que estamos hablando. En el otoño de 1944, el Ministerio de Aviación del Reich envió una solicitud técnica a las oficinas de diseño.
Formalmente era un documento estándar. En el fondo, su última apuesta. El núcleo de la solicitud era simple. Alemania necesitaba un caza de reacción. No uno experimental o fabricado de forma artesanal, sino un modelo de serie, de producción masiva. Uno que pudiera construirse de manera rápida, económica y en cualquier lugar. Para ese momento, el único caza de reacción en servicio, el Messerschmitt M262, ya volaba y demostraba resultados sobresalientes, alcanzando velocidades de hasta 870 km por hora, inalcanzables para cualquier avión de pistón de los aliados. Sin embargo, tenía una limitación fundamental. Era complejo. 2 motores, una estructura delicada y un mantenimiento exigente. Producirlo en las cantidades necesarias, bajo las condiciones de una industria destruida, era imposible. La nueva máquina tenía que ser diferente. Los requisitos del documento eran los siguientes. Un solo motor, el prometedor Heinkel H ES011, con un empuje de 1.300 kilogramos fuerza, velocidad máxima de al menos 900 km por hora, techo de vuelo práctico de 14.000 metros, 4 cañones de calibre 30 milímetros y un alcance de vuelo de aproximadamente 1.500 kilómetros. En el papel, era una máquina bastante razonable. Pero luego venía un punto que explicaba el estado real del país en ese momento mejor que cualquier estadística. El avión debía construirse utilizando la menor cantidad posible de aluminio. En su lugar, se emplearía acero y madera donde fuera viable. El diseño debía permitir el ensamblaje en pequeñas instalaciones distribuidas, de modo que los bombardeos sobre las grandes fábricas no pudieran detener la producción. Piensen en este requisito. Un caza de reacción, un avión de nueva generación que debía volar más rápido que cualquier otra cosa existente, se planeaba construir parcialmente de madera, no porque la madera fuera mejor, sino porque escaseaba el aluminio. A finales de 1944, la industria aeronáutica alemana operaba bajo bombardeos constantes. La producción de aluminio había caído aproximadamente 1/3 respecto al nivel de preguerra. Las fábricas se trasladaban a túneles subterráneos y se dispersaban por los bosques. Y bajo estas condiciones se debía crear el avión del futuro. Los plazos de la solicitud eran igualmente elocuentes. El primer prototipo de vuelo, para mayo de 1945, el inicio de la producción en serie para el verano de 1945 y los primeros escuadrones operativos para el otoño de 1945. Corría el mes de noviembre de 1944. Faltaban 6 meses para los plazos establecidos. Para la creación de un avión completamente nuevo desde cero, esto no era un plazo. Era una burla a la física y a la ingeniería. Varias oficinas de diseño recibieron la solicitud. Messerschmitt, Heinkel, Blohm y Voss y Focke-Wulf. Cada una comenzó a trabajar. Pero un diseñador abordó la tarea de manera diferente a todos los demás desde el primer día. Su nombre era Kurt Tank. Kurt Tank nació en 1898 en la pequeña ciudad de Bromberg, que actualmente es la ciudad polaca de Bydgoszcz. Primero estudió ingeniería eléctrica y luego aviación. En 1931 ingresó a la compañía Focke-Wulf como director técnico, donde permaneció durante 1 década y media. Pero lo más importante de Tank no era su biografía, sino su método. Tenía una regla que siguió durante toda su carrera. Un buen avión debe perdonar los errores. Un piloto en una misión de combate no tiene tiempo para lidiar con los caprichos de la máquina. Por lo tanto, la máquina debe ser confiable, comprensible y robusta. La belleza viene después. Primero, la funcionalidad. Fue precisamente de esta filosofía de donde surgió el Focke-Wulf FW-U-190. En 1939, el avión realizó su primer vuelo. Tenía un motor radial refrigerado por aire BMW U-800, uno de 1.600 caballos de fuerza. Nada de líquido en el sistema de refrigeración, lo que significaba que no había conductos que pudieran ser perforados fácilmente en combate. Un tren de aterrizaje de vía ancha que permitía al piloto
maniobrar con normalidad por la pista sin temor a capotar. Cabina presurizada, cerrada con excelente visibilidad. En agosto de 1941, el Focke-Wulf FW U-190 apareció sobre el Canal de la Mancha. Los pilotos británicos, en Spitfire Mark V, el mejor caza de la Real Fuerza Aérea en ese momento, se encontraron con algo que no esperaban. El nuevo avión alemán era más rápido a bajas y medianas alturas, aceleraba mejor en picada y tenía una velocidad de alabeo notablemente mayor, es decir, giraba con mucha más agilidad. Durante varios meses, los pilotos británicos escribieron lo mismo en sus informes. Tipo desconocido. El mando no entendía qué estaba pasando. Se requirió más de un año de trabajos de emergencia para crear el Spitfire Mark IX, un avión capaz de luchar en igualdad de condiciones con el Focke-Wulf FW U-190. Un solo diseñador alteró el equilibrio de poder en el aire durante año y medio. Ahora, un detalle importante que a menudo se pasa por alto. Kurt Tank no solo diseñaba aviones, él mismo los pilotaba. Se sentaba personalmente en la cabina de sus máquinas y realizaba vuelos de prueba. Esto no era lo habitual para directores de su nivel, pero para Tank era un asunto de principios. Consideraba que un diseñador que no siente el avión con sus propias manos diseña a ciegas. Para 1944 había creado otra máquina, el TA-152, un caza de gran altitud con alas alargadas. En las pruebas, el TA-152 aceleró a 755 km por hora, un récord absoluto para un caza de pistón de producción de la época. Ese era el techo. Un motor de pistón físicamente no podía ir más allá. Tank lo entendía mejor que nadie. Por eso, cuando llegó la solicitud de un caza de reacción, no buscó compromisos. Tomó todo lo que sabía sobre cómo debe volar un avión real y lo plasmó en un concepto completamente nuevo. Lo que resultó no se parecía a nada que se hubiera construido antes. Cuando Kurt Tank terminó los bocetos preliminares del TA-183, sus colegas de la oficina de diseño se quedaron en silencio. No de entusiasmo, sino de extrañeza. La máquina no se parecía a nada que hubieran visto. Empecemos por el ala. Todos los cazas de la época tenían alas rectas, perpendiculares al fuselaje, igual que la mayoría de los aviones actuales. Tank inclinó el ala hacia atrás 40 grados. A esto se le llama ala en flecha. ¿Por qué? Lo explico de forma sencilla. Cuando un avión acelera a velocidades muy altas, el aire sobre un ala recta comienza a comprimirse y genera un aumento repentino de la resistencia. Es similar a colocar la palma de la mano perpendicular a un viento fuerte. Al principio se siente bien, pero luego se vuelve cada vez más difícil. Si inclinas la misma palma en ángulo, la presión disminuye. Un ala en flecha hace precisamente eso. Permite que el avión siga acelerando sin chocar contra la barrera del aire. Con la velocidad calculada del TA-183 de 950 km por hora, casi la velocidad del sonido, el ala en flecha no era una decisión estética, era una necesidad. Ahora, la cola. Si observamos un avión convencional, el estabilizador horizontal está situado en la base de la deriva vertical, aproximadamente en la mitad. En el TA-183 estaba elevado hasta la parte superior de la deriva. A esta estructura se le conoce como cola en T. La razón era puramente práctica. Un motor de reacción expulsa un flujo de gases caliente y turbulento. Si el estabilizador horizontal está bajo, entra en este flujo, pierde eficacia y empieza a vibrar. Al elevar el estabilizador, Tank lo sacó de la zona de turbulencia hacia un flujo de aire limpio. La maniobrabilidad a altas velocidades mejoró de manera fundamental. El motor del TA-183 estaba alojado dentro del fuselaje. El aire entraba por una toma situada directamente bajo el morro del avión y pasaba por un conducto corto directo al motor, sin góndolas en los laterales, a diferencia del Messerschmitt M262. El fuselaje resultaba compacto, aerodinámico y con una resistencia frontal mínima. 4 cañones de calibre 30 mm, Mauser
MK-108 estaban situados en la sección del morro. Una sola ráfaga de este calibre destrozaba un bombardero en segundos. La envergadura era de 10 metros, la longitud de 9,2 metros y el peso al despegue de unos 5.100 kilogramos. Al mismo tiempo, la velocidad de diseño era de 955 kilómetros por hora a una altitud de 7.000 metros. El techo de vuelo práctico era de 14.000 metros y el alcance de unos 1.500 kilómetros. Observen la silueta de esta máquina: ala en flecha, cola en T, motor en el fuselaje con toma de aire en el morro. Y ahora observen el MiG-15 soviético, que aparecería en el cielo 4 años después: ala en flecha, estabilizador elevado, motor en el fuselaje. Si esto es una coincidencia o no, lo analizaremos más adelante. Por ahora, simplemente recuerden esta silueta. En el papel, el Ta-183 era una máquina casi perfecta, pero no estaba solo. Antes de ganarse el derecho a existir, tenía que ganar una dura competencia. En enero de 1945, varias oficinas de diseño llevaron a Berlín sus propuestas para responder a la solicitud del Ministerio de Aviación del Reich, cada una con planos, cálculos y maquetas, cada una con la certeza de que su proyecto era el mejor. Veamos a los competidores del Ta-183. Messerschmitt presentó un proyecto designado como P1101. Esta era quizás la máquina más radical del concurso. Sus alas podían ajustarse manualmente en tierra antes de cada vuelo, cambiando el ángulo de flecha según la misión, una idea que se adelantó a su tiempo unos 20 años. La velocidad estimada era de unos 980 kilómetros por hora, pero detrás de esta revolución exterior se escondía un problema. El P.1101 era complejo, extremadamente complejo. El ala ajustable requería una mecánica de precisión que era prácticamente imposible de reproducir en serie bajo las condiciones de una industria colapsada. Heinkel presentó el proyecto P.1078 con varias opciones de configuración basadas en la misma idea. Era un enfoque más conservador, con buenas soluciones aerodinámicas, pero sin una idea central destacada que hiciera sobresalir a la máquina. Blom y Voss propuso el P-212, un ala en flecha limpia y un minimalismo absoluto. Era un avión interesante, pero la comisión lo consideró demasiado poco convencional para una rápida puesta en producción. En este contexto, el Ta-183 de Kurt Tank se veía diferente. No era el más complejo técnicamente ni el más rápido en el papel, pero sí el más completo. El ala en flecha, de 40 grados, combinada con la cola, te ofrecía exactamente el equilibrio entre velocidad y control que se necesita en un combate real, y no solo en un banco de pruebas. El diseño permitía el uso de acero y madera sin pérdida de rendimiento. Tank logró demostrar que su avión podía construirse en las condiciones reales de un país real. Su reputación también influyó. Detrás de Tank estaba el Focke-Wulf FW-U-190, un avión que ya había demostrado su valía en el aire. Los miembros de la comisión lo sabían. La reunión en la que se tomó la decisión final se celebró el 28 de febrero de 1945. El T-A-183 resultó ganador. Los planes eran concretos: 16 aviones de preserie para pruebas, el primer prototipo de vuelo para mayo, producción en serie para el otoño y un ritmo de producción objetivo de varios cientos de aviones al mes. El 28 de febrero de 1945, faltaban 69 días para la capitulación de Alemania. La comisión se disolvió, los planos se enviaron a producción y las fábricas comenzaron a prepararse. Y nadie en aquella sala, al parecer, hizo la simple aritmética en voz alta. El Ta-183 tenía otro enemigo, no en el concurso, sino dentro del propio proyecto. Uno que no se veía en los planos, pero sin el cual todo el diseño no era más que un planeador hermoso e inútil: el motor. Todo avión tiene un corazón. Para el Ta-183, ese corazón debía ser el motor Heinkel H ES011. Y es precisamente aquí donde la historia
comienza a desarrollarse de una manera muy diferente a la prevista por la oficina de diseño. Primero, hablemos de qué motor era este y por qué apostaban por él. El Heinkel Hache ES011 se diseñaba desde 1943 por un equipo de ingenieros de Heinkel-Hirth. El empuje proyectado era de 1.300 kilogramos fuerza. Para comparar, el motor Junkers Jumo 004, que estaba instalado en el Messerschmitt M E262 y realmente funcionaba, entregaba unos 900 kilogramos fuerza. Es decir, el H ES011 debía ser un 44% más potente que el único motor de reacción de serie de Alemania en ese momento. Era un gran paso adelante, tal vez demasiado grande. El principal problema técnico residía en el compresor. Para que el motor funcionara, el aire debía comprimirse antes de entrar en la cámara de combustión. En el H ES011 se utilizaba un esquema combinado. Primero una etapa diagonal, seguida de varias etapas axiales. Era una idea prometedora. Estos esquemas se convertirían más tarde en estándar. Pero cada álave del compresor debía fabricarse con una precisión de centésimas de milímetro. De lo contrario, se producirían vibraciones, pérdida de flujo y destrucción. Imaginen un ventilador con una pala ligeramente más larga que las demás. A bajas revoluciones es tolerable, pero a altas revoluciones toda la estructura se despedaza. Esto era exactamente lo que ocurría en los bancos de pruebas una y otra vez. Los álabes de la turbina se sobrecalentaban y perdían su forma. Los rodamientos fallaban antes de lo previsto. El motor no lograba mantener un funcionamiento estable. Cada encendido era una aventura individual, con un desenlace impredecible. Para comprender la magnitud del problema, incluso el Junkers Jumo 004 del Messerschmitt M E262, un motor de diseño más sencillo que se producía en serie, tenía una vida útil de apenas 10 a 25 horas de funcionamiento al principio de su producción. Los motores se cambiaban casi después de cada misión de combate, y esto se consideraba un resultado aceptable. El H ES011 no alcanzaba siquiera ese nivel. También había causas sistémicas que ningún talento de ingeniería podía resolver. Los álabes de la turbina requerían aleaciones resistentes al calor, materiales capaces de soportar temperaturas superiores a los 800 grados Celsius sin deformarse. Alemania importaba gran parte de las materias primas necesarias y, para 1944, estos suministros prácticamente se habían detenido. Las máquinas herramienta de precisión para fabricar los álabes del compresor quedaban fuera de servicio por los bombardeos y no se reparaban. Los trabajadores experimentados abandonaban las fábricas. Para abril de 1945, existían alrededor de 19 ejemplares experimentales del motor Heinkel Hache ES011. Ninguno de ellos había completado el ciclo completo de pruebas de calificación y ninguno fue declarado apto para su instalación en un avión. Todo el Ta-183, su velocidad, sus características, su promesa de cambiar el rumbo de la guerra en el aire, dependía de un motor que, de hecho, no existía. Esto no significa que el proyecto fuera una temeridad. Los ingenieros confiaban en que el H ES011 podría perfeccionarse. En otras circunstancias, tal vez se habría logrado. El desarrollo de motores de reacción requiere iteraciones, y las iteraciones requieren tiempo. No había tiempo. Mientras los ingenieros en los laboratorios seguían lidiando con el compresor, en el exterior ya se desencadenaban los acontecimientos que cerrarían de golpe todas estas cuestiones. A principios de abril de 1945, las tropas estadounidenses entraron en el oeste de Alemania. Avanzaron rápidamente, columna tras columna. Junto a las unidades de combate se desplazaban equipos técnicos especiales. Su tarea no era militar, consistía en evitar que los conocimientos científicos desaparecieran junto con la nación derrotada. La operación se llamó Paperclip, sujetapapeles. La inteligencia estadounidense había elaborado previamente listas de objetivos,
que debían alcanzarse antes de que llegaran las unidades soviéticas. Fábricas de aviones, oficinas de diseño y bancos de pruebas. Cualquier cosa que pudiera albergar tecnologías que aún no existieran en los Estados Unidos. La oficina de diseño de Focke-Wulf en Bad Eilsen estaba en esa lista. Los especialistas técnicos estadounidenses entraron en el edificio en abril de 1945. En el interior, todo estaba en silencio. Parte del personal había huido. Otros se habían quedado simplemente porque no tenían a dónde ir. En las salas de diseño quedaban los tableros de dibujo con planos inacabados. En los estantes, carpetas llenas de cálculos. En las esquinas de los pasillos, cajas de madera con documentos que alguien había empezado a embalar, pero no llegó a terminar. En una gran sala aparte se encontraba él. Una maqueta de madera del Ta-183 a tamaño real, de más de 9 metros de longitud, con alas en flecha de formas precisas, cola en T y una toma de aire en el morro perfectamente ejecutada. Todo hecho de madera, pintado y ajustado con la precisión que correspondería a un avión real, pero sin motor, sin instrumentos en la cabina y sin tren de aterrizaje. Los oficiales técnicos caminaron a su alrededor durante varias horas, tomándole fotografías desde todos los ángulos posibles, midiendo y anotando. Esta maqueta de madera, que nunca tuvo otra función que verificar la distribución del espacio, se convirtió en uno de los proyectos de aviación alemanes mejor documentados, a pesar de que en toda su existencia no se levantó un solo centímetro del suelo. Los planos técnicos, los cálculos aerodinámicos y los datos de las pruebas en el túnel de viento se embalaron y se enviaron a los Estados Unidos. Toneladas de documentación. Las brigadas de trofeos soviéticas trabajaban en paralelo, pero más al este. Aseguraron otras instalaciones de Focke-Wulf, como en Cottbus y otros lugares. La documentación del Ta-183 también llegó a sus manos en distintos volúmenes. Los grupos técnicos británicos tampoco se quedaron sin su parte. Kurt Tank huyó hacia el oeste poco antes de la llegada de las tropas soviéticas. Los británicos lo retuvieron brevemente para interrogarlo y luego lo dejaron marchar. No representaba un interés urgente para nadie en ese momento. En el marco de la operación Paperclip, los estadounidenses se concentraron principalmente en los especialistas en cohetes, concretamente en el equipo de Wernher von Braun. Los diseñadores de aviones estaban más abajo en la lista de prioridades. Tank regresó a casa. Durante algunos años permaneció en Alemania sin trabajo, sin oficina de diseño y sin un país que le encargara aviones. Pero su historia no terminó ahí. Mientras tanto, los planos ya reposaban en carpetas en varias capitales, y en cada una de ellas había personas que sabían interpretarlos. Mayo de 1945. Alemania firmó su capitulación. Físicamente, el país estaba en ruinas. Sin embargo, lo que contenían sus carpetas y las mentes de sus ingenieros resultó ser más valioso que la mayoría de los activos materiales. Ambas partes lo comprendían y actuaron con rapidez. Empecemos por los estadounidenses. La operación Paperclip se puso en marcha incluso antes de que finalizaran los combates activos. La inteligencia estadounidense había elaborado con antelación listas de personas e instalaciones concretas. Al final, más de 1.600 científicos, ingenieros y especialistas técnicos alemanes se trasladaron a los Estados Unidos. En la aviación, el valor principal no residía tanto en los diseñadores individuales como en los datos. Los institutos aerodinámicos alemanes, principalmente la Asociación de Investigación Aerodinámica en Gotinga y el Instituto Alemán de Investigación de la Aviación en Berlín, habían acumulado a lo largo de años de investigación un conjunto de datos sobre el comportamiento de los aviones a altas velocidades que sencillamente no existía en ningún otro lugar. Los alemanes fueron los primeros en el mundo en realizar investigaciones sistemáticas sobre el ala en flecha. El aerodinamicista Adolf Busemann había presentado la teoría del ala en flecha ya en 1935. Los resultados se mantuvieron en secreto y los aliados no supieron de ellos hasta 1945. Cuando lo descubrieron, lo aplicaron de inmediato. La compañía estadounidense
North American Aviation, estaba diseñando el caza de reacción X P-86 con alas rectas. En noviembre de 1944, tras revisar los informes aerodinámicos alemanes capturados, los diseñadores modificaron todo el diseño y pasaron a un ala en flecha de 35 grados. El avión, que finalmente se convertiría en el legendario F-86 Sabre, adquirió su característica clave en ese mismo instante. La parte soviética actuó de manera diferente, pero no menos sistemática. El 22 de octubre de 1946, en la zona de ocupación soviética en Alemania, se llevó a cabo la operación Oso-Aviakim. En una sola noche, cerca de 2.500 especialistas alemanes, junto con sus familias, fueron trasladados a la URSS. Entre ellos, se encontraban ingenieros y diseñadores de aviación. El ingeniero jefe de la planta de aviones Junkers, Brunolf Bade, junto con su equipo, terminó en la Unión Soviética. Trabajaron allí hasta 1954 en proyectos de reacción que pasaron a formar parte de la base general de la construcción aeronáutica soviética. Esto no es una teoría ni una suposición, son hechos históricos documentados que quedaron a disposición de los investigadores tras la apertura de archivos en 1991. Ahora, un matiz importante que replantea todo el panorama. Cuando se habla de la influencia de los diseños alemanes en la aviación soviética, a menudo se imagina como si alguien hubiera tomado los planos del Ta-183 y simplemente los hubiera copiado. La realidad es más compleja e interesante. Se trataba de todo un conjunto de conocimientos, datos de ensayos en túneles de viento, cálculos del comportamiento del ala a velocidades cercanas a la del sonido y la comprensión de cómo interactúa una cola en T con el flujo de un turborreactor. Todo esto fue acumulado por la ciencia alemana durante años y terminó en diferentes lugares, en centros de investigación estadounidenses, en el Instituto Central de Aerohidrodinámica, TSAGI, soviético, y en laboratorios británicos. El Ta-183 fue uno de los resultados de esta ciencia. El MiG-15 fue, tal vez, otro. Es aquí donde comienza la parte más controvertida de esta historia. El 30 de diciembre de 1947, en Zhukovsky, cerca de Moscú, se elevó en el aire el caza de reacción MiG-15. El piloto de pruebas, Viktor Yuganov, realizó el primer vuelo y el avión se comportó con seguridad. Cuando el MiG-15 apareció en los cielos de Corea 3 años después, en noviembre de 1950, los pilotos estadounidenses, en aviones de pistón y primeros reactores, se encontraron con algo que no esperaban. Una silueta desconocida, alas en flecha, alta velocidad y maniobrabilidad a gran altitud. Fue entonces cuando los expertos occidentales sacaron de los archivos las fotos de la maqueta de madera de Bad Eilsen, las colocaron junto a la silueta del MiG-15 y la pregunta que flotaba en el aire desde 1948 adquirió un carácter muy concreto. Analicemos esto con honestidad. Las similitudes entre el Ta-183 y el MiG-15 son reales. Ala en flecha, un solo motor dentro del fuselaje y una apariencia general similar de interceptor de alta velocidad. Ambas máquinas resolvían el mismo problema con los mismos métodos. Sin embargo, las diferencias son igual de reales. El Ta-183 tenía una flecha alar de 40 grados, mientras que el MiG-15 tenía una de 35 grados. El Ta-183 presentaba una cola en T clásica, con el estabilizador horizontal en la parte más alta de la deriva vertical, mientras que en el MiG-15 el estabilizador estaba situado alto, pero no en la cima, lo cual es una solución técnica diferente. La toma de aire del Ta-183 estaba debajo del morro del fuselaje, mientras que el MiG-15 tomaba aire a través de una abertura frontal, que luego se dividía alrededor de la cabina del piloto. Los diseñadores de la oficina de diseño MiG, Artem Mikoyan y Mikhail Gurevich, siempre insistieron en su desarrollo independiente. Su equipo era, de hecho, sumamente capaz. La Escuela Aerodinámica Soviética del TSAGI contaba con sus propios desarrollos en perfiles alares de alta velocidad.
Tenían acceso a las investigaciones alemanas, pero del mismo modo que todos los demás. Para ese momento, la ciencia alemana ya se había convertido en patrimonio común. Los cálculos, los datos de túnel de viento y los trabajos teóricos sobre el ala en flecha se estudiaban en Moscú, Washington y Londres. Cuando varios equipos competentes resuelven el mismo problema con los mismos datos de partida, a menudo llegan a respuestas similares. Esta es una lógica de ingeniería normal y no necesariamente una prueba de copia. Y aquí es necesario mencionar algo que a menudo queda fuera de foco en este debate. En 1946, el gobierno británico ha aprobado la venta de 55 motores de reacción a la Unión Soviética, 25 unidades del Rolls-Royce Nene y 30 del Rolls-Royce Derwent. Una transacción comercial, un gesto de buena voluntad entre aliados. Los ingenieros soviéticos recibieron el Nene, lo desmontaron y lo reprodujeron como el motor Klimov VK-1. Fue este motor, con un empuje de 2.700 kilogramos fuerza, el que se convirtió en el corazón del MiG-15, el mismo corazón que el Ta-183 nunca tuvo. Cuando Winston Churchill se enteró de este trato, pronunció una frase muy citada. Dijo que no comprendía por qué se vendían los secretos de la propulsión a reacción a un potencial adversario. El resultado de un análisis honesto es este. No hay pruebas directas de que el MiG-15 haya sido copiado del Ta-183, pero ambas máquinas surgieron de la misma raíz, la revolución aerodinámica alemana de 1935 a 1945. El MiG-15 resolvía los mismos problemas con los mismos métodos porque la física sencillamente no ofrecía otras opciones a esas velocidades, y volaba con un motor británico. La historia rara vez es sencilla. Mientras los historiadores de la aviación continúan con este debate, un hombre ya había dejado de discutir hacía tiempo. Simplemente tomó un lápiz y comenzó a dibujar de nuevo, en un país donde nadie lo conocía, y bajo un nombre falso. En 1948 llegó a la ciudad argentina de Córdoba un ingeniero alemán llamado Pedro Mathis. Así figuraba en sus documentos. En realidad, se llamaba Kurt Tank. Argentina, bajo la presidencia de Juan Perón, construía activamente su propia industria aeronáutica e invitaba a especialistas europeos. Tank encajaba a la perfección. El diseñador del Focke-Wulf FW U-190, el creador del T-A-183, uno de los mejores ingenieros aeronáuticos de su generación, sin trabajo y sin patria. Fue contratado de inmediato. Se incorporó a la fábrica militar de aviones en Córdoba y comenzó a diseñar. Así nació el proyecto que recibió el nombre de Pulqui 2, de la palabra pulqui en el idioma del pueblo indígena mapuche, que significa flecha. Las soluciones técnicas del Pulqui 2 hablaban por sí solas. Ala en flecha de 40 grados, exactamente igual que el Ta-183. Cola en T, con el estabilizador horizontal en la cima de la deriva vertical, exactamente igual que el Ta-183. Un solo motor dentro del fuselaje y 4 cañones de calibre 20 milímetros en la sección del morro. La velocidad de diseño era de unos 1000 kilómetros por hora. Este era el Ta-183, no una copia ni una interpretación lejana, sino la misma mano, la misma mente, el mismo concepto, simplemente realizado 5 años más tarde y en el otro hemisferio. El Pulqui 2 tenía un motor, uno real y operativo. Se trataba de un Rolls-Royce Nene con un empuje de 2.270 kilogramos fuerza, el mismo motor británico que para entonces ya volaba en el MiG-15 soviético. La ironía de este detalle se siente con claridad. Ambos aviones que encarnaban las ideas del Ta-183 de diferentes maneras, el soviético y el argentino, volaban con el mismo corazón británico. Aquel corazón que el diseño original nunca poseyó. El 27 de junio de 1950, el Pulqui II se encontraba en la pista de Córdoba, listo para su primer vuelo. A los mandos estaba el propio Kurt Tank. Tenía entonces 52 años, director técnico,
diseñador jefe y un hombre que diseñaba aeronaves, pero que las había pilotado él mismo desde el inicio de su carrera. Esta vez, no pensaba ceder su asiento a un piloto de pruebas. El avión aceleró por la pista y se despegó del suelo. 5 años después, en otro continente y bajo otra bandera sobre el aeródromo, el TA-183 finalmente volaba. No el original, ni en el mismo lugar, ni en el mismo momento, pero volaba. El programa continuó hasta 1960. Se construyeron de este modelo 5 prototipos. La máquina demostró buenas capacidades, aunque no estuvo exenta de problemas. A altas velocidades, la cola en T provocaba un comportamiento particular al entrar en grandes ángulos de ataque, algo que los de prueba debían tener en cuenta en cada vuelo. El avión nunca llegó a la producción en serie. En 1955, Perón fue derrocado. La financiación de los programas de aviación se volvió inestable y Argentina no podía permitirse mantener la infraestructura industrial necesaria para fabricar cazas de reacción modernos. Tank continuó su viaje. En 1956 se trasladó a la India, donde trabajó en el Hindustan Aeronautics Limited H F-24 Marut, el primer avión de reacción diseñado íntegramente en la India, que voló por primera vez en 1961. En 1969, Tank regresó a Alemania, a Múnich, al lugar de donde había partido casi todo. La historia del Pulqui II terminó de forma silenciosa, no con una catástrofe, sino con el desvanecimiento progresivo de los recursos y el cambio de las prioridades políticas. Pero antes de dar la vuelta a esta página, vale la pena detenerse y plantear una pregunta que, en verdad, es más importante que todos los detalles técnicos. ¿De qué trataba realmente esta historia y qué queda de ella? Hay una pregunta que conviene hacer directamente. El TA-183 nunca voló, ni una sola vez. No se construyó ningún prototipo, ningún motor llegó a encenderse en su fuselaje, ningún piloto lo aceleró por una pista de despegue. ¿Se puede hablar realmente de su influencia en la aviación? ¿O se trata simplemente de una hermosa historia sobre planos que se quedaron en planos? Observen lo que surcaba los cielos en la década de 1950. El North American F-86, Sabre, ala en flecha, el único caza de reacción de Occidente capaz de enfrentarse en igualdad de condiciones al MiG-15 sobre Corea. Su diseño partió de los datos aerodinámicos alemanes que los estadounidenses obtuvieron en 1945. El MiG-15 y su evolución, el MiG-17. Ala en flecha, los mismos principios, el mismo origen de conocimientos. El Pulqui II de Kurt Tank en Argentina, una línea directa desde el TA-183. El caza de reacción Indio HAL HF-24. Marut, cuyo primer vuelo tuvo lugar en 1961. De nuevo Kurt Tank, de nuevo los mismos principios de configuración. Para mediados de la década de 1950, el ala en flecha se había convertido en el estándar para los cazas de reacción en todo el mundo. No porque alguien le hubiera copiado a otro, sino porque la física no dejaba alternativa. A velocidades cercanas a la del sonido, un ala en flecha funciona mejor que una recta. La ciencia alemana fue la primera en descubrirlo y traducirlo en soluciones de diseño concretas. El TA-183 fue una de las encarnaciones más refinadas de estas soluciones. Ahora, sobre Kurt Tank, vivió una larga vida de 85 años. Alemania, Argentina, India y de nuevo, Alemania. En ninguno de estos países pudo concluir su obra exactamente de la forma en que deseaba. El Pulqui II no entró en producción y el Marut indio recibió un motor de potencia insuficiente, por lo que nunca llegó a desplegar todo su potencial. Pero observen su carrera en conjunto. El Focke-Wulf FW-190 es reconocido incluso por antiguos adversarios como uno de los mejores cazas de pistón de la historia de la aviación. El TA-152 estableció el récord absoluto de velocidad
para un caza de pistón de serie de su época. El TA-183 aportó el concepto que sirvió de base para toda una generación de reactores. Es una trayectoria de la que no hay motivos para avergonzarse. Esto es lo último que cabe señalar. Hoy en día, el TA-183 vuela de manera real en simuladores de vuelo, como War Thunder, IL-2 Sturmovik y decenas de otros. Allí despega, gana altitud, acelera a sus 955 km/h teóricos, realiza maniobras de combate y sostiene combates de entrenamiento contra el MiG-15 y el F-86. Tiene allí acumuladas más misiones de combate que muchos de los aviones que realmente volaron y combatieron en el mundo real. Esto no es una burla a la historia, es su continuación por otros medios. En el pasado, un diseñador alemán en un país devastado, en condiciones de colapso absoluto, dibujó en pocas semanas el avión del futuro. El Estado que encargó este avión desapareció 2 meses después de que el proyecto fuera aprobado. La fábrica que debía construirlo fue tomada por los vencedores y los planos se dispersaron por el mundo. Y aún así, la idea sobrevivió. A través de las oficinas de diseño soviéticas, los aeródromos argentinos, los polígonos de prueba indios y los centros de investigación estadounidenses. Este es el verdadero legado del TA-183 Huckebein. No es una victoria ni una derrota, es simplemente la prueba de que el pensamiento de ingeniería verdaderamente preciso no tiene nacionalidad ni la necesita. Muchas gracias por su atención y hasta pronto.